Hacemos compartiendo café y tostada, lo vamos a hacer pregrabado porque estamos en momentos de viaje, pero no vamos a dejar que se pierdan de este tema tan interesante que quedó pendiente la última vez que nos tocó con Ceci Vega, que fue un tema que estamos hablando sobre adolescentes, sobre niños y poder tener herramientas de conocimiento porque hay una laguna, yo creo que un mar de necesidad de empezar a comprender más a nuestros niños y a nuestros adolescentes en estas temporadas que hemos tenido y que hemos aprendido y reaprendido a ser padres porque ha sido algo atípico en muchos aspectos, pero necesario de alguna manera u otra. Si lo vemos desde el lado positivo, pues estamos reconectando con el poder co-crear una nueva paternidad. Entonces, Ceci, bienvenida a Compartiendo Café y Tostada. Gracias por estar aquí, gracias por el apoyo, por generar este programa, pero aquí estamos siempre con ustedes, entonces, pues gracias. Al contrario, Viole, con mucho gusto, muchas gracias de estar nuevamente pues aquí contigo y con ustedes, y pues hablando de un tema que ya sabes que me gusta mucho, que es acerca de los temperamentos. La vez pasada pues estuvimos hablando de las fortalezas y de las debilidades de los temperamentos extrovertidos, que son el sanguíneo y el colérico, en donde, como ya lo he comentado, la energía va de adentro hacia afuera, se enfoca mucho en el hacer, se enfoca mucho en el influir en los demás, ¿no? Y ahora vamos a hablar de los dos temperamentos, de las fortalezas y las debilidades de los dos temperamentos que son de tipo extrovertido, en donde toman la energía del entorno, toman la energía del ambiente y la, para llevarla a su interior, procesarla, y es la manera como estos dos temperamentos entienden el mundo, ¿sí? Y pues la verdad es que al conocer estas fortalezas y debilidades, vamos a entender cómo todos los temperamentos son valiosos, todos tienen aspectos, mucha luz, ahora sí que luz, sombra, y se pueden complementar unos a otros, ¿verdad? Es correcto. Es lo Bueno, principal, que aprendamos a complementar y que comprendamos que no nada más somos de una sola forma, de un estereotipo, ¿no? Porque a veces como padres tenemos esa, pues yo creo que es una creencia, es una forma ya de criar, de que los hijos deben de ser sobre un cuadro y que no se salgan de ahí porque ya todo el mundo se mueve y ya empiezan los conflictos. Entonces, adelante, Ceci, este es tu espacio. Gracias. Mira, bueno, pues vamos a hablar ahora del temperamento melancólico. Este temperamento es un temperamento muy especial. Es un temperamento muy especial, ¿por qué? Porque, como su nombre lo indica, viene del término de melancolía, y la melancolía se asocia mucho con lo que es la tristeza. Eso no quiere decir que las personas de temperamento predominantemente melancólico sean tristes, no. Hay una tendencia, se ha encontrado que hay una tendencia a la tristeza, pero son personas que igual pueden disfrutar mucho de la vida, son de los 4 temperamentos, las personas melancólicas son los más emotivos, son los más sensibles. Esto los hace que también que sean unas esponjitas que absorben mucho la energía de los demás. El melancólico tiende mucho a sentir. Hablábamos de la empatía del sanguíneo, es diferente. El sanguíneo es tan empático que yo les decía que muchas veces siente lo que el otro está sintiendo. El melancólico también tiene su nivel de empatía, pero sobre todo
siente mucho al otro, siente mucho a la otra persona y sobre todo el dolor del otro. Tiene una capacidad para sentir mucho el dolor de la otra persona. Bueno, son, como les decía, esta sensibilidad tan grande los hace tener muchas habilidades hacia el arte. La verdad es que tanto los niños como los jóvenes y también los adultos, por supuesto, con este temperamento tienen muchas habilidades artísticas, principalmente lo que es la pintura, la escultura, o sea, todo lo que son las artes visuales, porque es un temperamento muy visual. Ujú. Eh, y también es un temperamento muy kinestésico, que ya lo habíamos comentado en la primera ocasión que hablamos sobre el tema de los temperamentos, que sienten mucho todo en su piel, las texturas, los cambios de temperatura, habíamos hablado de eso. Entonces, son muy buenos para trabajar con sus manos, tienen muchas habilidades artísticas. También encontramos grandes escritores de temperamento melancólico, ¿sí? Las grandes novelas que ha habido a lo largo de la historia, las que te transmiten esa parte muy interna del ser humano, a veces la parte secreta, los secretos, em, esas grandes pasiones y emociones han sido personas de temperamento predominantemente melancólico. Bueno, las personas melancólicas son muy analíticas, eh, todo lo desmenuzan, toda la información la analizan al detalle, no se les va ningún detalle. A veces tardan en dar una opinión o en tomar una decisión por lo mismo, porque son sumamente detallistas y sumamente analíticos. También se considera que son personas muy bondadosas, tienen un gran corazón, como te digo, sobre todo se dan mucho cuenta cuando otra persona está sufriendo. Eso es algo muy característico del melancólico, ¿sí? Eh, por otro lado, bueno, pues te digo, les gusta mucho ayudar a los demás. Hablábamos que también al temperamento sanguíneo era bondadoso y les gusta ayudar a los demás. Es nada más que es de diferente manera. Por ejemplo, el melancólico son personas sumamente pacientes, que pueden quedarse horas cuidando a una persona, lavándole una herida, em, o sea, tienen mucha paciencia, mucha tranquilidad para poder estar con otro. El sanguíneo se preocupa por el otro, pero rápido va a querer hacer otra cosa, otra actividad, ¿no? Claro. Entonces, en este sentido son diferentes los melancólicos. Se dice que los mejores cuidadores son de temperamento predominantemente melancólico. Pues muchas enfermeras o muchas personas que están en el área de la enfermería son personas de temperamento predominantemente melancólico. También encontramos coléricos, porque la parte colérica los hace actuar rápido, tomar decisiones, no bloquearse, saber cómo resolver problemas. La parte melancólica los hace contactar con esas emociones, con el dolor, entender lo que el otro está viviendo, tener toda la calma, toda la paciencia para poder darle la mayor atención y los mayores cuidados. Claro. Algunas personas de temperamento melancólico que están en las áreas médicas, ya sea enfermería o doctores, sí tienen que trabajar mucho la parte emocional porque sufren mucho. Entonces tienen que trabajar mucho. Yo he conocido doctores, enfermeros que pues entran a estudiar tanatología y a tratar de entender porque sí se les mueve mucho esta parte, ¿no? Y pues es algo que le pasa mucho a los melancólicos. Y lo mismo sucede con los niños. Los niños de este temperamento son mucho más sensibles. A lo mejor un golpe, un niño colérico, lo comentábamos anteriormente, rápidamente se recupera porque el umbral del dolor es más alto. En cambio, los niños melancólicos tienen un umbral del dolor más bajo.
entonces todo lo sienten más. Y a veces los papás se desesperan con ellos, a veces no les tienen la paciencia o dicen, ay, ya, es muy llorón, ay, es muy quejumbroso, siempre es lo mismo. O sea, minimizan algo que de verdad ese niño y esa niña siente mucho más el dolor. Ujú. Bajo otra óptica o bajo otro temperamento lo podemos ver como algo exagerado, pero para ellos de verdad ese dolor es muy intenso. Entonces sí es importante tener como ese conocimiento, esa paciencia. Con estos niños son con los que más pacientes tendríamos que ser, ¿sí? Ujú. Tocarlos. A los niños melancólicos, como son muy kinestésicos, hay que tocarlos, hay que verlos a los ojos, decirles todos los aspectos positivos que ellos tienen. ¿Por Ujú. qué? Porque tienden a tener una baja autoestima, Ya. ¿sí? Eso se ha descubierto en investigaciones científicas, se ha visto eso. Entonces, con ellos hay que tener mucho más paciencia, hay que hablarles en términos positivos, cuidar mucho lo que esos niños ven en la televisión, en los programas, lo que ellos leen, sobre todo antes de dormir. Se ha descubierto que son los niños que tienen más pesadillas, ¿sí? Entonces tenemos que cuidar mucho el entorno de estos niños, porque son, como te dije, son unas esponjitas que absorben las energías negativas, el mal humor de los adultos. Ellos son mucho más sensibles. Entonces hay que tener mucho cuidado con ellos. Por ejemplo, se incluso que se bañen antes de dormir, Ya. ¿sí? Ok. Para limpiarse de todo eso que ellos han podido absorber durante el día, les va a ayudar a relajarse y a dormir más tranquilos, por ejemplo, ¿no? Bueno, son grandes amigos, los melancólicos no son de muchos amigos, son de tener 2 amigos, 3 amigos, pero dan la vida por ellos, ¿no? Esa es una gran fortaleza. Son muy leales y muy fieles. Eh, un niño melancólico le afecta mucho que su amiguito de repente ya no lo busque, no le hable, se vaya con otros niños, porque no se integra tan fácilmente. Para que confíe, para que abra su corazón, no es fácil. Entonces, cuando él ya se siente seguro en esa relación, en ese ambiente, les afecta mucho que ese amiguito o esa amiguita ya no les dé tanta, no les muestre tanto interés. Entonces, el sanguíneo, ay, pues tiene otros, ¿no? Se va con otros niños y Ajá. al colérico ni le afecta, pero al melancólico sí. Sí, esto puede hacer que tengan un desempeño escolar más bajo, por ejemplo, Mm, ¿no? mm. Ajá, así es. Son de todos los temperamentos, se ha descubierto que son los más, es donde se ha encontrado niños mucho más brillantes, con un coeficiente intelectual muy elevado. Hay varios niños genios de temperamento melancólico. Son sumamente creativos, o sea, tienen una creatividad no nada más en el área artística, sino para todo. En cualquier área, un niño o una persona melancólica puede ser un excelente asesor, ¿no? Porque tienen grandes ideas. Aquí, por ejemplo, en el caso de los niños eh, y jóvenes, van a tener un examen o van a tener algo, y es bien importante que ese niño se vaya a dormir tranquilo y que en la mañana tenga un ambiente donde no haya regaños y todo eso, porque eso puede hacer, y es increíble, pero eso puede hacer que el niño llegue al examen y se le olvide. Ah, Y tienen una memoria, de los 4 temperamentos son los que tienen una memoria mucho más a largo plazo y mayor. ajá. Los melancólicos en primer lugar y en segundo lugar los sanguíneos. Lo que pasa es que los sanguíneos su memoria es muy selectiva Ok. para lo que les interesa y lo demás Desechan.
lo desechan. El melancólico no, el melancólico tiene una excelente memoria para todo. Entonces, aun cuando tienen una excelente memoria, aun cuando son muy inteligentes y muy brillantes, las emociones los mueven mucho. Entonces, si ellos no se sienten, si ellos están tristes o tienen un miedo, alguna inseguridad, eso se puede ver muy reflejado, por ejemplo, en sus calificaciones o en su desempeño escolar, ¿no? Ok, ok. Entonces, esto sí es bien importante con ellos, ¿no? Inclusive, por ejemplo, ellos son muy buenos para, por ejemplo, los exámenes escritos, Oh, porque son muy visuales, tienen paciencia, se toman su tiempo, no se estresan, o sea, toman las cosas con tranquilidad. Sin embargo, por ejemplo, un examen oral, a los melancólicos eso para ellos eso es muy difícil, los ah, estresa mucho, ¿no? ok. Entonces, todos esos aspectos son muy importantes. Otras de sus fortalezas es que son muy profundos, son de emociones profundas, se entregan a lo que hacen, se entregan eh, a las personas que quieren dan todo. El melancólico da todo por sus amigos, por su familia, incluso en un trabajo también, ¿no? Claro. O en una actividad, por ejemplo, escolar también. El melancólico va a dar lo mejor, siempre va a tender a dar lo mejor de él. No se conforma con hacer las cosas y ya, no. Él Ujú, siempre va ujú. a tratar de hacerlo casi perfecto, ¿no? Entonces, también son muy previsores, o sea, planean lo que van a hacer al día siguiente, prevén mucho, se preparan eh, ven lo que otros niños, o sea, generalmente los niños viven mucho el momento, viven Ujú, y el ahora, ¿no? El niño en general. Sin ujú. embargo, los niños melancólicos son esos niños que te preguntan cosas diferentes, ¿no? Sí, Que como tienen que ver. dónde vamos a llegar? ¿Tiene baño? ¿Hay Ajá, chimenea? Ese tipo de preguntas extrañas que hacen. exactamente. Estaba escuchando la sesión con Mario Casasola, Ujú, estaba hablando y me acordé mucho de esa parte que estaba hablando de, eh, pues los que tienen principalmente el sol en escorpión y que hablan, por ejemplo, te hablan de temas que no te hablan. Estos niños, por ejemplo, me acordé porque tienen mucho que ver con lo melancólico, porque te hablan de temas como de la muerte, te hacen preguntas de ese tipo que otros niños no te van a preguntar, pero ellos sí te van a preguntar acerca del dolor, de la muerte, que si está sufriendo la persona. Te hacen preguntas acerca de qué hay después de la vida, hacia dónde ujú. vamos. O sea, ellos siempre están pensando en cosas, son muy profundos, más allá de lo que cualquier otro niño se pudiera plantear, ¿no? Ok, ok. Em, Son muy trabajadores, son muy responsables, esa es una gran fortaleza, son grandes fortalezas de ellos, son muy comprometidos, en eso coinciden con el colérico, que el colérico también es muy comprometido, también el melancólico es muy comprometido y sobre todo en hacer las cosas de la mejor manera, ¿no? Otra característica es que evitan el conflicto. O sea, el melancólico siempre va a estar evitando el conflicto, no le gustan tanto las discusiones, no se engancha, vaya, evita engancharse, porque Claro. ya una vez que se engancha, se puede quedar ahí mucho tiempo. Ok. ¿Sí? Entonces, él, o sea, siempre va a tratar de evitar el conflicto. ¿Por qué? Porque ya una vez que cayó en el conflicto, le está dando vueltas y Mm, vueltas y vueltas a lo mismo, ¿no? Son personas en las que puedes confiar, o sea, son personas sumamente confiables, que en lo que ellos se comprometen, en lo que ellos quedan, lo van a cumplir. ok. Nunca te van a dejar a un lado.
Si tú les hablas y les dices que los necesitas, ellos van a estar contigo. Y eso se ve en los niños. Son niños que a mí me tocó, por ejemplo, un niño que su mamá, pues él recuerda, yo ya he platicado con él, lo conocí de niño y lo volví a ver de joven, y él, bueno, a él le tocó vivir, por ejemplo, con una mamá que desde que nació, pues estaba en depresión la mamá, Ok, todo el tiempo deprimida, casi todo el tiempo en su cama, sin poder hacer muchas cosas, y a él le tocó vivir eso, y él muy compasivo con la mamá, muy, pues, de cuidarla, de estar pendiente. El melancólico no suele ser como, por ejemplo, un colérico, a lo mejor no iba a estar ahí con la mamá, iba a estar un ratito y se va. claro. Pero, sin embargo, ese colérico a lo mejor, haría ciertas tareas, ¿no? Se encargaría a lo mejor de lavar Trabajar, la sí. ropa, de trabajar, de llevar el sustento, de ayudarle, de ver: "Mamá, ¿qué puedo hacer? Yo voy al banco", ese tipo de cosas. Ujú. Ese tipo de tareas no las hace tanto el melancólico, sino más bien de estar ahí estabas todo el tiempo con la mamá y le preparaba su tecito y le traía le leía, él le ponía música, o sea, es un acompañamiento diferente, son muy buenos para acompañar, ¿sí? Ujú. Entonces, bueno, y son muy leales, ¿no? Son sumamente leales. Se considera que de los 4 temperamentos, los más fieles y más leales son los melancólicos. Ok, También se dice por lo mismo que son los que se casan a edades mayores, ya. ¿sí? Ajá, Ujú. se ha descubierto que los melancólicos, ¿por qué? A lo mejor llegan a tener 1 o 2 novios o novias, o tienen el novio o la novia de toda la vida y con ellos se casan, porque se apegan mucho, son los más apegados a las personas, ¿no? Ujú. Entonces les cuesta mucho trabajo como abrir su corazón y no tan fácilmente confían, ¿no? Y sí, son sumamente leales, entonces son personas en las que tú puedes confiar plenamente, ¿no? En una persona melancólica. Y pues son los grandes artistas y también son sumamente profesionales, ¿sí? Si tú quieres algo muy bien hecho, lo mejor, perfecto, encárgaselo a una persona melancólica. Ok. Los niños melancólicos, por ejemplo, en la escuela, son niños que generalmente son los últimos en que terminan en hacer un trabajo, un dibujo, porque le ponen todos los detalles, todo, no se les escapa nada, em, y aparte se exigen demasiado, ¿no? Entonces tienen que hacer todo casi, casi perfecto, pero realmente, pues sí son desde chiquitos ves que son sumamente profesionales en todo lo que hacen y muy responsables, ¿verdad? Claro, claro. Qué interesante esta definición y también como niño debe ser difícil también como ser muy este tipo de niño porque normalmente todos los niños están jugando, están como dijiste tú en el aquí y en el ahora y ellos a lo mejor tienen esa mirada de 180 que siempre están viendo todos los escenarios y hasta predecir, pero también como niño debe ser un momento en que ellos se deben de decir, ay no, o sea, cómo quisiera soltar un poco, ¿no? Sí. Y más si la vida que les tocó y que ellos decidieron vivir, pues a lo mejor es como dices tú, que le tocó estar acompañamiento de una mamá que tenía una situación de salud. Entonces, pues eso también es una carga muy fuerte para un niño, ¿no? Sí, es una carga muy fuerte y más con el temperamento de tipo melancólico que ya de por sí, estábamos hablando de sus fortalezas, dentro de sus debilidades tienden a cargar más responsabilidades de las que les corresponden, tienden a cargar culpas muchas veces, fácilmente se culpan de algo. De hecho, se pueden culpar de una situación así, de que su mamá estuviera en cama. Ellos pueden culparse de eso, aunque no hubiera, ellos
hubieran tenido nada que ver, pero eso es una característica. Entonces, por eso es esa tendencia a la tristeza, a la melancolía. Sin embargo, si nosotros desde que estos niños son pequeños o adolescentes, nosotros sabemos estas características y detectamos que ellos son predominantemente melancólicos, pues hay que trabajar mucho la autoestima, la confianza, como dices, Viole, soltar, que aprendan a soltar. También, de verdad, no todos, hay niños que son muy alegres. Yo conozco niños melancólicos que son alegres, que son felices, que disfrutan la vida, pero tienen momentos muy intensos también de sufrimiento. Claro, claro, Tienen esas dos partes, o sea, pueden disfrutar, pueden estar alegres, reírse, sí, porque sí lo tienen, no son niños que todo el tiempo están tristes, claro que no, disfrutan la vida, pero cuando sufren, sufren intensamente. Y claro, hay que estar nosotros muy pendientes y sobre todo comprenderlos, claro. ser muy compasivos con ellos, ¿no? Para poderlos apoyar mejor. Wow. Sí, Tenemos mucha chamba los papás. Bueno, yo ya casi termino de criar, pero híjole, cómo es importante saber esto, pero principalmente también, y creo que también que debe ser primordial que las escuelas, que los maestros estén recibiendo este tipo de capacitaciones. Es muy importante. sí, es muy importante. Yo hace algunos años estuve muy enfocada en eso, en justamente trabajar con los maestros y con los padres de familia, porque entre más pequeños, pues es mejor, Claro. ¿no? Claro que nunca es tarde. Siempre hay, incluso de adultos, si te das cuenta, Sí. y pues que tienes este temperamento y todo, puedes entender muchas cosas que has vivido, mm, cómo ves la vida, y pues siempre, siempre hay oportunidades para salir adelante y para mejorar, ¿verdad? Pero Eso. sí, sí, este trabajo es bien importante con los maestros, coincido contigo. Bueno, dentro de las debilidades de este temperamento, pues es un temperamento que tiende a ser muy egocéntrico. Así como es muy compasivo, así es como siente mucho a los demás, el dolor, se preocupa, también todo se centra mucho en lo que él siente. em, Muchas veces las situaciones que se viven, Ujú. él se ubica mucho automáticamente. La responsabilidad. No, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, en un grupo de amigas y amigos, están platicando sobre algo, sobre algún tema o están hablando sobre diferentes reacciones que las personas puedan tener ante un incendio, vamos a suponer, Ujú, ujú. ¿no? Hubo un incendio y tal persona reaccionó de tal manera y tal otra no, pues qué delicado, porque esa persona se quedó paralizada y no hizo nada y entonces tenía un niño ahí al lado y en lugar de levantar al niño y entonces alguien está criticando eso. Está Ujú. hablando de X persona y X situación y por ahí está alguien de temperamento predominantemente melancólico y dice, se queda así, se siente mal. Después, en otro momento, le comenta a otra amiga o amigo y le dice, ¿te diste cuenta que lo que dijo lo dijo por mí? Que se refería a mí, que me hizo ese comentario como para que yo me diera cuenta de que yo soy así o de que yo reacciono así. Y a lo mejor la persona ni por aquí Ujú. estaba eso, pero el melancólico tiende a pensar mucho que los demás lo están observando o que hablan de él o que insinúan cosas. Ese, Ujú. o sea, mucho gira alrededor de él, de cómo ve él el mundo, o no es que se sienta que él es El centro del el universo, centro, sino no, no, que, no, no, no va por ahí, no ajá, va por ahí. ok, Va más que nada a que hay una tendencia a tomarse las cosas de manera personal. ya, Hay mucha tendencia en el temperamento melancólico, ¿no? Entonces, esa parte hay que trabajarla mucho pues, con los niños desde pequeños para que se den cuenta, esa persona está enojada, pero no quiere decir que esté enojada contigo.
Ujú, Esa ujú, persona dijo eso, pero no quiere decir que a ti te esté rechazando o que a ti te está descalificando ujú, o que a ti te está criticando. Se refirió en general o se refiere a una situación en particular, porque si esto lo vemos desde pequeños, es más fácil que lo pueda ver, ¿sí? ujú, Que se dé cuenta que efectivamente que no se trata de él o de ella, ¿no? Pero claro, sí hay esa tendencia, hay una tendencia a tomársela, a adjudicarse mucho las cosas, ¿no? A claro. ponerse fácilmente el saco, Yo creo que ¿no? por lo mismo que se toma cargas y absorbe y está en acompañamiento, pues también se siente responsable de las acciones del entorno, ¿no? Entonces es es el verbo del sentimiento, ¿no? Exacto, así es. Y bueno, pues otro aspecto es la situación de las enfermedades. Son tan sensibles que hay una tendencia a ser hipocondriacos, Mm, ¿sí? Si alguien está hablando de alguna enfermedad, si alguien está diciendo, por ejemplo, ahora con el COVID, ¿no? Cuando empezó, no, pues que los síntomas es que si respiras en 7 tiempos, si retienes el aire en 7 y no aguantas los 7 tiempos o contar hasta 10, es que tienes problemas, es que tienes COVID, se decía al principio, ajá, o si ajá, alguien, ¿no? O si alguien está hablando de, ay, no, es que siento que me falta el aire, inmediatamente la persona melancólica empieza, yo también, ya ni digas porque yo también estoy sintiendo eso. Um, sí, fácilmente se identifican con todo ese, con diferentes síntomas y tienden también a crearse muchas veces enfermedades. O sea, sí es cierto que son más sensibles, sí es cierto que tienen un umbral del dolor más bajo y que sienten más todo, un dolor de cabeza, un dolor de estómago, pero también es cierto que empiezan a sentir algo y ellos solitos se empiezan a angustiar, se empiezan a preocupar. Eh, la primera vez que hablamos de los temperamentos, yo te comentaba que el melancólico es bien importante que trabaje con su cuerpo, ujú, ujú, porque sienten mucho, son muy emotivos, sienten mucho y sienten mucho todas las sensaciones de su cuerpo. Entonces, eso los asusta, ya. ¿sí? Porque tienen una mayor sensibilidad. Entonces eso los asusta y hacen que empiecen a hacer las cosas más grandes y que entonces se imaginen que a lo mejor tienen una enfermedad grave o que es muy fácil que se vayan hacia allá, ¿no? Claro, claro. Esa parte también pues es una de sus debilidades, ¿no? Claro, porque sin una guía adecuada pueden llegar hasta automedicarse o generar, eh, pues, hasta autolesionarse, ¿no? Porque a lo mejor si le pica una abeja y va a decir, no, yo me la puedo sacar y aquí le tengo que sacar el veneno y hacer cosas, pues, que tal vez no son adecuadas, ¿no? Exacto, exactamente. Eh, sí, efectivamente. Es que me acordé de una anécdota, pero eh, en una ocasión estábamos en la alberca, sí, estaba yo con mis hijos y me habían encargado a un sobrino que es de temperamento predominantemente melancólico. Ok, De hecho, tiene una combinación melancólico-sanguíneo, ok. o sea, la más sensible, la combinación más emotiva y más Sí. sensible. Entonces, se metieron a nadar y ahí estábamos y les pedí pues lo que iban a comer, que la hamburguesa y en el club, estamos en el club. Entonces les dije, ¿saben qué? No les voy a pedir refresco porque vienen en vasos desechables y hay muchas abejas y no vaya a ser, total. Voy a pedirles unas botellitas de agua cerradas y todo. Bien, ya salen de la alberca ya y de repente vi que una botellita estaba abierta, pero pues no, ya, en eso ya veo que se empiezan a tomar, en eso veo que mi sobrino se toma la botella de agua y empieza a gritar, ay, ay, ¿qué tienes? Me picó aquí, aquí me picó, pero ¿qué te picó? Una abeja, me voy a morir y me voy a... No, espérame, estaba chiquito, yo creo que unos 6 años.
Ok. Me arranqué al hospital, a urgencias, al hospital pediátrico, así, y entonces había mucha gente en el hospital. Yo creo que había 8 niños o 10 papás con sus niños, y pues tienen que esperar. No, no puedo esperar, me voy a morir, se me está cerrando. Y bueno, traía, Ajá. lo puede calmar, y yo tratando de calmarlo y todo, pero traía muchos gritos y muy desesperado. Y finalmente la señorita pasó a un niño, pásele. Y me dijo a las mamás, discúlpenme, y las mamás, no, sí que pase. Sí, Nos claro. dejaron pasar. Y bueno, efectivamente, o sea, te comento cómo ya llegamos, el doctor le pusieron una inyección para la reacción antialérgica, porque sí estaba teniendo, efectivamente sí estaba teniendo una reacción alérgica, Ok. pero él se asustó demasiado, lo magnificó, y entonces pues todo se hace mucho más grande, ¿no? Es, así Entonces es. sí, sí, me acuerdo que mi hijo estaba fuera y me decía es que estaba muy angustiado de escuchar los gritos que él tenía. Claro, Le dije, no, todo estaba bien, pero él se asustó demasiado, ¿no? claro. Entonces, esto es algo muy común en los niños melancólicos, ¿no? Claro, y hubiera sido un colérico y agarra el lodo y se lo pone nada más, ¿no? Y Sí. sigue jugando. O Ujú. O ve tú a saber si se le empieza a cerrar algo, pues sí, muy tranquilo, llévenme al doctor o lo que sea, pero de otra manera, ¿no? Pero wow, él, yo me di cuenta que se asustó, claro, ¿no? Que sí estaba sintiendo mucho y que se asustó demasiado. Entonces, son reacciones muy comunes. qué interesante. Otra debilidad es que se ofenden con facilidad. Mm. Son muy, muy delicados. Por ejemplo, los coléricos a veces se conflictúan mucho con los melancólicos porque dicen, es que lo tengo que tratar con pincitas. La tengo que tratar con pincitas porque de todo se molesta, de todo se siente. Sí Por hay una todo llora, tendencia. ¿Cómo? por todo llora. Por todo llora o todo le afecta. Es cierto, o sea, hay esa tendencia, ¿no? Ok, Esa misma sensibilidad los hace que todo les afecte y les llegue tanto y se ofenden fácilmente. claro. Por eso es una relación, a veces es difícil la relación entre melancólico con colérico. Por ejemplo, una mamá colérica con una niña o un niño melancólico es muy difícil para ese niño. En primer lugar, la mamá se exaspera. La Ujú. mamá colérica se exaspera, no le tiene la paciencia, quiere que rápido haga las cosas y ellos se toman su tiempo. Entonces, pues le habla fuerte, golpeado, grita, y para ese niño la verdad es muy difícil. Eh, Aquí, por ejemplo, los niños melancólicos funcionan muy bien con una mamá, por ejemplo, sanguínea. Claro, Con una mamá sanguínea, ¿por qué? Porque es alegre, porque sí, a lo mejor puede querer que haga las cosas más rápido, pero como hay empatía, ujú. lo va a entender, lo va a apapachar, son cariñosos los sanguíneos. Entonces es muy buena esa combinación y pues positivos, optimistas. Entonces eso ayuda mucho a los niños melancólicos, ¿no? Pero, por ejemplo, la relación con el colérico, la colérica es difícil, sobre todo de madres e hijos es muy complicada. Claro. Y pues una mamá flemática o un papá flemático, pues es una buena relación, pero a lo mejor le falta un poco más de chispa, que le contagie esa alegría, que no se tome las cosas personal, el sanguíneo suelta, entonces eso le ayuda mucho a la persona melancólica, al niño melancólico. Ujú. Son muy desconfiados, tienden no fácilmente confían en los demás, sobre todo por temor a que les hagan daño, ¿sí? Sí. Entonces, no es, tienden a ser muy, muy desconfiados. Y también son muy intuitivos, ¿sí? Fácilmente se dan cuenta si alguien puede tener buenas intenciones o malas intenciones, son intuitivos en ese sentido por la misma sensibilidad que ellos tienen. Eh, el colérico también es muy desconfiado, nada más que el colérico, su desconfianza es más, sí, me quiere fregar, no me dejo.
Ok, Es diferente. En cambio, el melancólico es desconfiado de que lo puedan herir. ya. Ujú. O que Sí, se puedan aprovechar de él emocionalmente hablando, y ¿no? hablando desde el corazón, ¿no? Y el otro es Desde el hablando corazón. desde el entorno. Exactamente. Ok, Eh, sí, algunos de ellos pueden ser inseguros, miedosos o temerosos. Sí, por eso hay que cuidar mucho lo que ven, como te digo, sí, lo que escuchan, lo que ven, el ambiente en el que están. Es muy importante cuidar ese ambiente con los niños melancólicos, ¿no? Porque eso les puede generar mucho miedos, temores, pesadillas, miedo a la oscuridad y toda esa parte, ¿no? claro. Algunos tienden hacia el pesimismo, no siempre. Por eso te digo que es muy buena combinación con el sanguíneo, que es muy optimista, ¿no? Ujú, ujú. También difícilmente perdona. O Oh, sea, le hacen algo y a lo mejor no va a confrontar como el colérico. Al colérico le hacen algo y contesta, confronta y ataca. ujú, El melancólico no, a lo mejor no. A veces pudiera ser, pero de una manera más sutil. ok. Sin embargo, le cuesta mucho trabajo perdonar. Por eso anda cargando una mochila en donde puede traer pues rencores, cosas que le han hecho otras personas y como evita el conflicto, que viene siendo una fortaleza, también puede ser una debilidad llevado al extremo, Mm, porque no confronta, porque no pone límites, le cuesta trabajo a los temperamentos que más trabajo les cuesta poner límites, son al sanguíneo y son al melancólico. ok. El sanguíneo porque no le gusta decir o no sabe decir que no Ok, y no quiere quedar mal. claro. Y el melancólico por miedo, es diferente, por miedo al conflicto. Ok. Eh, a lo mejor a veces no pone límites por eso. Entonces, hace las cosas o le hacen daño, le hacen algo y lo anda cargando y lo está repite y repite y repite y a lo mejor lo comenta con otras personas y le cuesta mucho trabajo soltarlo. ¿Por qué te ríes? Ajá, No sé, ajá. me acordé de alguien. Ujú. Sí, sí, y andan rumiando y rumiando y sí tienden a ser muy rencorosos. Algunos melancólicos sí se pueden vengar incluso, pero de manera Sutil, sutil indirecta. por debajo del agua y la otra persona a lo mejor de pronto ni cuenta se da, pero sí lo manejan de esa forma, Ok, ¿no? ok, No se les olvida fácilmente lo que les hacen, ¿no? ok. Bueno, también hay una tendencia a la depresión, como ya lo habíamos dicho. Son críticos inflexibles. O sea, cuando están bajo mucho estrés, tienden a ser sumamente críticos. Por ahí sacan como su frustración o Ujú, su enojo siendo demasiado críticos, porque ellos son, ya lo habíamos visto, son muy perfeccionistas y les ujú. gusta hacer todo muy bien. Entonces se fijan en todos los detalles, cuidan todos los detalles, entonces fácilmente captan pues muchos errores en los demás, ¿no? Entonces eso los hace ser muy críticos y a veces son muy duros en ese sentido, ¿no? En criticar a otros, en enjuiciar esa parte. ¿Mm? Hacerles notar a los otros sus errores también, También, sí, pero directo ahí a la yugular sin escalas. sí, así es. Ok. También son muy exigentes con ellos mismos, se exigen demasiado, ¿sí? Entonces, es bueno que sean responsables, profesionales, que hagan las cosas muy bien, pero a veces esa autoexigencia tan grande los lleva
a frustrarse mucho, a no disfrutar la vida, a no la vida, a no disfrutar muchos momentos, ¿no? Por exigirse tanto, ¿no? La casa tiene que estar perfectamente limpia o perfectamente, no todos, ¿no? Pero algunos se exigen en esas áreas, ¿no? Su casa tiene que estar muy limpia, muy ordenada, o la comida tiene que estar muy bien hecha, con una bonita presentación, porque ellos, el melancólico busca mucho lo estético, Sí, o sea, les gusta mucho la belleza, claro. es parte de sus dotes artísticos. Entonces la comida no nada más tiene que saber rico, tiene que verse Hay que bonito, ver una si bonita presentación, una mesa muy bien puesta, acogedora. Entonces se exigen a veces demasiado para lograr, pues ahora sí que esos estándares tan altos que ellos solitos se están poniendo. claro. Como niños igual, como niños se exigen muchísimo los niños melancólicos. Y también otra debilidad es que son muy autocomplacientes, porque el sanguíneo es muy complaciente Ajá. con los demás. El melancólico es muy autocomplaciente, que no tendría por qué ser una debilidad. De que si tú quieres algo, si tú deseas algo, no estás esperando a que alguien más te lo dé, tú te lo puedes dar, tú te puedes complacer, eh, dándote a lo mejor, haciendo algo que te relaje, que te guste, comprándote algo, disfrutando alguna comida, alguna bebida, algo que tú disfrutes. O sea, tú te puedes dar eso sin necesidad que alguien más lo tenga que hacer. El temperamento melancólico, el problema es que le cuesta mucho trabajo decir lo que necesita. Él se fija mucho en las necesidades de los otros y a veces hay una tendencia como a querer cubrir esas necesidades, pero le falta a veces voltearse a ver a él y pedir muchas veces lo que necesita. Si el sanguíneo necesita un abrazo, te lo pide o te lo da. O no sé, el colérico pues también lo que necesite, pero al melancólico le dice, pues es que tú me conoces y tú deberías de saber, tú ya sabes lo que a mí me gusta, tú ya sabes lo que yo necesito, tú ya sabes cómo pienso. Entonces, pues no, no, o sea, si no lo dices, ¿sí? A mí, por ejemplo, ahorita me viene a la mente el libro de los 4 acuerdos. No sé si tú lo has leído, de Miguel Ruiz. Sí. Es un libro que yo recomiendo mucho en la consulta, ¿no? Recomiendo varios libros, pero entre esos, cuando hablamos de temperamento, sobre todo, recomiendo mucho ese libro. ¿Por qué? Porque justamente los 4 acuerdos, el primer acuerdo que dice, sé impecable con tu palabra, cuida lo que dices, lo que hablas y todo eso, el poder que tienen las palabras, es algo que, por ejemplo, el temperamento colérico Tiene que. necesita trabajar esa parte, ¿no? De cuidar lo que dice, cómo dice las cosas, porque puede herir o puede lastimar a otras personas, ¿no? Ok. El segundo acuerdo, que es no te tomes las cosas personal, ese yo les digo mucho a los melancólicos, fíjate mucho en esa parte, o sea, esa tendencia que tienes a, esa persona está diciendo algo o a lo mejor te está diciendo algo, pero no te lo está diciendo a ti, a lo mejor te lo está diciendo a él mismo, ¿no? Pero tú ya te lo estás tomando personal, ¿no? Así es. Y la parte de no supongas, el tercer acuerdo que es no supongas, pregunta. Igual, temperamento melancólico, hay una tendencia a suponer y a Claro. no preguntar o a no decir lo que quiere, lo que necesita, lo que espera, ¿no? Supone y entonces se crea y las cosas no se dan como quisiera y se frustra. Y entonces cae fácilmente en la autocomplacencia, que puede ser por medio de la comida, Ok. por medio de
la bebida, caer en las compras a veces compulsivas Claro. o en el juego. No digo que otros temperamentos no pudieran caer en este tipo de, sí, de hábitos o de excesos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del juego, los que más fácilmente pudieran caer en la ludopatía, por así decirlo, serían el sanguíneo y el melancólico. Okay. Eso se ha visto. Pero sí el melancólico tiene esa tendencia como autocomplacerse, porque da por hecho que los demás no me van a entender. Ya. Entonces, por eso se considera en este caso una debilidad. Claro, claro. Sí, no es con medida, pues, puede ser con exceso. Exactamente, eso es más que nada. Bueno, pues estas serían principalmente las fortalezas y las debilidades del melancólico. Ahora vamos, no sé si quieras comentar algo acerca del melancólico o algo. No, digo, a mí, yo me estaba autoviendo ahí prácticamente. Ah, ok. Por eso me estaba riendo, porque yo dije, Dios mío, toda mi vida antes de los 40, o sea, es muy fuerte esa parte y sí, o sea, yo era la típica de, yo me voy a autorregalar tal cosa, o sea, muy así de esa parte, ¿no? Entonces, ya le pongo nombre, ¿no? A este tipo de acciones, ¿no? Y el cómo desde mi mirada les puedo decir, o sea, si no tienes como que una guía o alguien que te pueda contener, pues puedes llegar a veces hasta endeudarte, autocomplacerte en exceso, olvidándote que tienes otras cosas, debido también a todo lo que pudieras generar de traer cargando, ¿no? Porque eso es también otra situación muy fuerte, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los niños, también puede haber una tendencia a comer escondidas, ¿sí? Por ejemplo, Ahí abren el refrigerador o la alacena y se comen así las cosas, así como... sí, pero se las llevan a su cuarto y hay cosas que esconden. Se da más en el temperamento de tipo melancólico que en otros temperamentos. Ok. Y yo acordándome, si lo hice. Así es. Muy bien. Bien, pues entonces ahora vamos a hablar del temperamento flemático. Okay. El temperamento flemático, pues, son ahora sí que las personas y los niños que vemos como más tranquilos de los 4 temperamentos, sí, los vemos como muy apacibles, desde su mirada, su manera de hablar, todo es así como más tranquilos, son los temperamentos más calmados, más tranquilos. Entonces, una de sus fortalezas es esa, ¿no? La tranquilidad, el poder conservar la calma en las situaciones difíciles, en las situaciones adversas. De los 4 temperamentos son los que tienen el mejor manejo para el estrés, por ejemplo. Okay. Son los flemáticos, precisamente. Tienen muy buen manejo con el estrés, ¿no? Okay. Porque toman las cosas con calma, observan el panorama y en base a eso ellos es como actúan, ¿no? A veces, a lo mejor, las personas coléricas se pudieran desesperar con ellos, pero porque dicen, es que ya, haz algo. No, ellos no se paralizan ante el estrés como pudiera pasarle a un melancólico, que el melancólico sí tiende a paralizarse, ¿no? El flemático no, simplemente toma las cosas con calma, ¿verdad? Ese es de sus grandes fortalezas, ¿no? Son también personas equilibradas, son muy equilibrados en sus emociones, en sus opiniones, en sus juicios, son sumamente equilibrados. Otra fortaleza es que son muy objetivos. Si tú quieres una opinión, ahora sí que objetiva, concreta, Ecuánime. ¿cómo? Ecuánime. Ecuánime, pídesela a una persona predominantemente flemática, porque no hay pasión ahí, no va a meter
su punto de vista, son muy objetivos, entonces no, se basan más en la observación, se basan más en que eh, toman diferentes aspectos, entonces eso les ayuda mucho a ellos, ¿no? Son Ok. muy, son muy imparciales en sus puntos de vista. Ujú. Tienen mucho control de sus emociones, pues no ves estallidos emocionales ni que exploten, ellos controlan mucho, tienen mucho autocontrol de sí mismos, de sus emociones, y la emoción que más controlan los flemáticos es la ira, ¿sí? Ok. Ujú, ujú. Es la emoción que más tienden a controlar. Son personas refinadas, de muy buen gusto, les encanta y disfrutan mucho del arte, ¿sí? Ellos disfrutan, o sea, les encanta ir a museos, a galerías, un buen concierto, lo disfrutan muchísimo, ¿no? Tienen esa parte, ¿no? Les gusta mucho el arte y todo eso. No vemos tantos flemáticos dentro del arte. Son los que disfrutan. Ellos lo disfrutan y les gusta, pero no vemos tantos flemáticos pintores o músicos, no. Más que nada a ellos les gusta asistir, les gusta una buena obra de arte y todo esto, ellos lo disfrutan mucho, ¿no? Sí. Otra fortaleza que tienen es que son muy buenos para trabajar bajo presión, Ok. ¿sí? Por ejemplo, igual los niños, ¿no? Si la maestra los está presionando, que ya tienen que terminar porque se toman su tiempo los flemáticos, Claro. no, son los más, otras personas les llamarían lentos, ¿no? Pero hacen las cosas con más tranquilidad y más calma, pero ellos no se desesperan ni se frustran. Si una maestra, por ejemplo, está presionando en un examen, que ya lo tienen que terminar y que los tiempos y todo esto, eso al melancólico lo bloquea, Ujú. frustra, lo bloquea, lo enoja o puede ser que hasta llore. El flemático no, el flemático tranquilo, termina y él entrega, o sea, él maneja muy bien la presión. Ok. Y en el caso, por ejemplo, de los adultos flemáticos, son muy buenos, por ejemplo, para cierres de mes, por ejemplo, contadores, son Ujú. excelentes porque igual trabajan muy bien, Bajo aguantan muy bien la presión, ¿no? Ok. Exactamente. Tienen muy buen sentido del humor, es otra fortaleza del Ok. flemático. Ellos siempre tienen muy buena disposición, muy buen ánimo, tienen muy buena actitud, tienen una actitud positiva y tienen muy buen sentido del humor. Lo que pasa es que como muchas veces son callados, Ujú. no expresan tanto sus opiniones o sus emociones, muchas veces ni te imaginas, pero son muy simpáticos. O Ok. sea, son muy simpáticos, son muy buenos para contar chistes. Lo que pasa es que los ves muy serios y de repente te cuentan un chiste y hasta te ríes más porque no te lo esperas de ellos, ¿no? Sí, 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 sí suele pasar que hay niños o adultos que son así, de repente dicen algo que es tan genial que dices tú de, oye, si no hablas, pero cuando hablas ve cómo, ve todo Sí, lo que sale, ¿no? exactamente, exactamente. Haz de cuenta que así son los flemáticos. Sí. También son personas muy ordenadas, les gusta mucho el orden y así es su cerebro. Su mente, tienen una mente así como muy ordenada, muy organizada. Entonces eso les facilita mucho la comprensión de diferentes aspectos de la vida y también en la parte académica, por ejemplo, en la escuela, pues a los flemáticos se les facilita mucho porque su mente es muy organizada, su Claro, cerebro es como muy estructurado, claro. ¿no? Ok. Entonces, eso les ayuda mucho. Tienen muy buena concentración, muy buena atención, o sea, se concentran fácilmente, no tienen
la dispersión que le pasa al sanguíneo, el flemático no, el flemático sí se concentra, ¿no? Ok. Entonces, algo también muy importante es que creo que lo comentamos la vez pasada, que tienden a la rutina. O Ujú. sea, los flemáticos son son disciplinados, son muy de rutinas, de sus horarios. Por eso, por ejemplo, cuando son pequeñitos, desde niños, son los primeros que duermen de continuo. Son los Ajá, primeros que te duermen, no, pues el niño, no sé, a los pocos días o a las 3 semanas ya dormía 6 horas seguidas. ajá, Ya me durmió al mes, ya mi bebito duerme 8 horas. Y dice, no puede ser, los que menos duermen, por ejemplo, son los sanguíneos. ajá, ajá, sí, claro. Y les cuesta mucho trabajo eh, tener un sueño de Correcto. bebito Ajá, corrido, ¿no? Poco a poco, son los que se tardan más. En cambio, los flemáticos no. Los flemáticos son los primeros que se duermen y que duermen, aparte, también se duermen más temprano. Entonces, pues, para la mamá o para los papás, tener un niño flemático, pues, es mucho más cómodo sí, que los otros temperamentos en ese sentido, en cuanto a la rutina, en cuanto a hábitos, a disciplina, al dormir, que muchas veces pues es algo bien importante, claro, a ciertas horas, ¿no? Para poder descansar. claro. Le da más Entonces, oportunidad a la mamá de ser mamá. exactamente. Claro. Entonces, esto pasa mucho con el flemático, ¿no? También, bueno, son muy buenos consejeros. Encontramos así, son muy buenos para dar consejos. El mejor consejo te lo puede dar el flemático por eso, por ser objetivo, imparcial, tranquilo. O Ujú. sea, todas esas características los hace también ser muy buenos consejeros. Son muy buenos pacificadores, muy buenos mediadores. Son ideales para cuando hay conflictos entre dos partes, pues el flemático te puede ayudar. Y en los niños lo ves. En Ok, los niños lo ves. Nosotros cuando estábamos con el kinder, trabajábamos mucho lo que es la solución de conflictos con los niños. Entonces ahí se tenía que trabajar mucho, reconocer, que el niño reconociera la emoción, que reconociera lo que estaba sintiendo y que también reconociera lo que el otro niño estaba sintiendo. ok. Entonces, a veces el reconocer la emoción, pues sí, a lo mejor para un melancólico es fácil o para un sanguíneo. Ujú. Sin embargo, ya a la hora de que cada uno diga, describa lo que estaba viviendo, lo que le sucedió, y entonces puedas entender el otro punto de vista que él también describe lo que le sucedió para que se pueda resolver el problema y para Ujú. llegar a un acuerdo. Ahí costaba mucho trabajo, por ejemplo, con los melancólicos o con los coléricos. Y Ok. veíamos cómo los niños flemáticos ayudaban en esa parte, como hacerles ver a los otros de una manera muy sencilla y Ujú. muy puntual que tienen esas habilidades desde pequeños, ¿no? Claro. De ser mediadores. Mediadores, de decir, vamos acá. Sí, sí me ha tocado ver niños que están, por ejemplo, en las, bueno, en las piñatas o eso, y que de repente se empiezan a pegar, a golpear o enojar entre ellos. Y sí, Sí, ahí hay un niño que llega y les dice, tranquilos, vamos a seguir jugando. Y sus manitas siempre como muy, sí, muy expresivos en sus manos y gesticulando, o les tocaban la cara como para calmarlos, o tocar hacer una acción para que los otros como que se centraran, ¿no? sí, exactamente. Esos son los niños flemáticos, precisamente. Qué lindo. Sí, sí, son niños, la verdad son niños geniales, como todos, ¿no? Todos tienen, Claro, vemos fortalezas y debilidades, pero sí son, a veces son los que los pueden ver a veces como un adulto chiquito, claro. porque son Sí, muy maduros, muy responsables, ¿no? También tienen esa parte.
O que llegan y te dicen, cálmate, mamá, ya no te enojes, ahorita se va a arreglar el foco o va a venir la luz, ¿no? Exactamente, ellos son precisamente los niños flemáticos. Pero bueno, esas son, y otra gran fortaleza que tienen es que son muy adaptables. Se Sí. adaptan muy fácilmente a otros niños, a otras personas, a diferentes situaciones, o sea, se adaptan muy fácilmente a su entorno y a las diferentes personas, Ok, ¿sí? Entonces, pues esto es algo muy, muy valioso en el flemático, pero pues vamos viendo también sus debilidades, ¿no? claro. Las debilidades del flemático, por ejemplo, son que son niños que les cuesta mucho trabajo la motivación. Es decir, siempre tienen buena actitud. Yo comentaba que una fortaleza es que tienen buena actitud, que tienen buen sentido del humor. Sin embargo, muchas veces tienden a ser apáticos, ¿sí? A mostrar indiferencia Ok. ante ciertas cosas. Entonces, son niños y personas que muchas veces necesitan que algo externo los motive. Por Ok. ejemplo, el sanguíneo, por poner un ejemplo, el sanguíneo tiene una motivación intrínseca. El sanguíneo no necesita que nadie lo motive, él está automotivado. Él Ujú, se motiva solito con muchas cosas. ujú, Fácilmente toma la iniciativa el sanguíneo. Al flemático, una de las debilidades es que le cuesta mucho tomar la iniciativa. ujú. Prefiere ser seguidor, Ok. seguir a otros, que proponer o que tomar la iniciativa, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas serían sus debilidades. Claro. Y no fácilmente tiene una motivación interna, a menos que desde pequeño se le haya estado en ambientes muy motivantes o motivadores que lo ayuden a desarrollar esa parte que él no trae, Ujú, ujú. ¿no? Claro. Entonces, esa parte. Pueden ser también fríos y distantes. Como controlan mucho sus emociones, a veces pueden reprimir esas emociones. Ujú, También a veces pueden ser, no mostrar mucho el cariño o el amor, no demostrarlo tanto y a veces pueden incluso distanciarse de las personas mm, también. Ahorita ujú. vamos a ver por qué pasa esto. Pueden Sí. ser distantes y fríos. También otra de las debilidades es que pueden ser egoístas, ¿sí? Pensar primero en ellos y después Ujú, en los demás, claro. ¿sí? Cosa que es muy difícil que sea un niño melancólico o sanguíneo. Ujú, ujú. El que pudiera tener también tendencia al egoísmo puede ser el colérico, Claro. pero el flemático también, y ahorita vamos a ver por qué. Pueden ser indecisos también. Les cuesta trabajo tomar decisiones. Fíjate, al melancólico le cuesta trabajo tomar decisiones, pero porque le da miedo, Ok. por miedo. Al flemático el miedo no es un problema para él. Em, no sé, es parte de su temperamento que a veces le dan igual, o sea, le cuesta trabajo tomar las decisiones porque se acostumbró. O sea, ¿por qué? Porque a veces, como te digo, puede ser apático que le da igual una cosa que otra. Es como no moverse de su zona de confort, o sea, o de Sí, su conocido, de su escenario conocido. de su escenario conocido. Eso es el que más le cuesta trabajo moverse de su zona de confort es al flemático, justamente es lo que tú estás diciendo. Ujú. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Los niños flemáticos son esos niños que tú vas por una nieve, por un helado y le preguntas de qué sabor quieren y te dicen, hasta levantan los hombros y te dicen, ah, pues me da igual. No, no, pero tú dime de cuál quieres. No, pues es lo mismo. Eso no te va a decir un colérico, Ujú, ni te va a decir un sanguíneo, ni tampoco un melancólico. Al niño que le da igual tiende a ser flemático. ok. O va a pedir a lo mejor lo que pidió el hermanito. El hermanito, no, pues yo quiero de chocolate, yo igual. Ujú,
Entonces, por ejemplo, ¿qué hay que hacer ahí? Hay que hacer que ese niño decida qué quiere. En lo más sencillo como de qué sabor quieres tu nieve, Claro. ¿no? Motivarlo, ¿no? Que esa es la mejor Darle, carta no, de mira decirle, tú, de mira, que que quieres tengo. probar, te doy, mira, si quieres te pueden dar a probar estos sabores para que tú elijas de cuál vas a querer. Pero algo tan sencillo como eso, que él lo elija, Claro, que la ropa que se va a poner, que él empiece a hacer elecciones desde pequeño porque se acostumbra por lo mismo, como que, ay, pues, para no complicarse muchas veces, claro. ¿no? Para no complicarse la vida, pues Dame vamos al lugar que todos quieran. sí, Y sí, es una fortaleza que es muy adaptable, pero también es pues importante acá que aprenda. ¿Cómo? se puede estancar y se Ujú. puede perder de Se cosas, puede ¿no? Se estancar y aprende se puede cosas. perder. Exactamente, ¿no? Bueno, también se ha visto que algunos, como te digo, no todas las fortalezas y no todas las debilidades las tienen que tener alguien para tener predominantemente este temperamento. Claro. Pero sí se ha visto que son, por ejemplo, son muy ahorradores y en algunos casos hay tendencia a la avaricia, Mm. ¿sí? También. Ujú. Eh, Otra de las debilidades es que son poco comprometidos, ¿sí? Los otros temperamentos tú ves que se comprometen más con Ujú, una causa, como el colérico, con su trabajo, el ujú. melancólico a lo mejor con su amigo, o con algo, con también su trabajo, y el sanguíneo también. En cambio, el flemático no, o sea, es poco comprometido, no se involucra, Ujú. involucra porque también evita el conflicto, pero como te digo, por comodidad. Claro, Si bien puede ser una fortaleza, puede ser también una debilidad porque eso hace que no se involucre muchas veces o que no tenga una postura, claro. una opinión ante algo. eh, Le cuesta a veces mucho trabajo esa parte, ¿no? Pueda marcar la diferencia, ¿no? Que genere pues algo no conocido, ¿no? Exacto. Tiende a postergar, o Mm. sea, es el gran postergador. A él, em, por eso es muy bueno para trabajar bajo presión, Ujú, ¿sí? Porque a veces el flemático, si no es bajo presión, a veces tiende a dejar pasar y a dejar al último las cosas, ujú. porque sabe que es eficiente, Mm. que, que sabe trabajar bien o que puede hacer las cosas, se concentra, entonces es inteligente y a eso se atiene y entonces tiende a postergar, ¿no? Cuando digo estaba comentando que se acomoda, a veces puede tender a ser conformista, Ujú. de no complicarse la vida o no salirse de su zona de confort, se puede conformar con un trabajo, pues, que a lo mejor no lo llena al 100%, que a lo mejor no tiene los ingresos que él hubiera querido, Pero cubre sí sus necesidades. pero cubre sus necesidades y no se complica mucho y Ujú. puede durar 20 años en una empresa, aunque no sea el trabajo más motivante para él o no gane lo que él quisiera, pero se conforma, Claro. ¿sí? Se acomoda. También vemos, por ejemplo, que a los flemáticos, ya en el caso hablando de adultos, eh, tienden casi siempre al flemático o a la flemática, los escogen, es decir, las parejas. O sea, ellos no tanto es porque lo que te digo, que son indecisos, que les cuesta trabajo tomar decisiones, que no toman mucho la iniciativa. Entonces, a veces a lo mejor ese flemático le gustaba tal niña o tal mujer, ¿no? Ajá. La otra, que es simpática, que se porta bien con él, lo trata muy bien, se acomoda, pues cae en blandito, no me complico, Ah, eh, ok, ok. se acomoda hasta en ese sentido, o sea, no tanto decir, bueno, es que ella es la persona con la que yo quiero vivir o con ella quiero estar, yo quiero que ella sea mi novia o que él sea.
Se Ajá, dejan querer, pues, se dejan apapachar. ajá, ajá, ajá. Sin Ajá. mayor esfuerzo, ¿Cómo? Sí, sin sí, sí, mayor sí. esfuerzo, ¿no? Sí, les cuesta mucho trabajo a veces esforzarse, hacer grandes esfuerzos. Esa parte le cuesta trabajo al flemático. Tienden a ser obstinados, tercos y muy obstinados con ciertas ideas. Ok. Y también suelen resistirse al cambio. Claro, se adaptan, fíjate, es algo que parecería contradictorio, porque se adaptan mucho al cambio y a las situaciones y a las personas. Ujú. Sin embargo, se resisten si Ah, eso implica un esfuerzo mayor o salir de su zona de confort. ok, Ujú. ok. Entonces, por ejemplo, de los 4 temperamentos, la vez pasada yo te comentaba que el colérico es al que menos le afecta el medio ambiente. Ujú. Obviamente, 4 para los 4 temperamentos el medio ambiente es muy importante, la educación, claro, yo no quiero minimizar eso, Claro, pero claro. lo que estoy comentando y que se ha descubierto es que el colérico, teniendo un ambiente propicio, sano, congruente, él va a poder desenvolverse y no le afecta tanto. Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Si a lo mejor en esa familia hubo violencia, a Ujú. todos les va a afectar, pero quizás al que menos le afecte emocionalmente, a todos les va a afectar de alguna manera, Sí. pero es al colérico. Bueno, al que más le afectaría ese tipo de violencia y ese tipo de situaciones es al melancólico. Sin embargo, se ha visto en las investigaciones que cómo va a ser el temperamento flemático ya de adulto o de joven depende mucho de la educación y del ambiente en el que él vivió. Ajá, Te voy a decir en qué sentido. ¿Por qué? Porque necesitan mucho ser vistos, ser escuchados. ajá. Eh, yo con las maestras y con los papás les comento mucho esto. Los niños flemáticos tienden a ser niños invisibles. ¿Por qué? Pues Mm, son niños tranquilos, son niños que no están gritando, que no están peleando, que se adaptan, mm, sí. Entonces los papás muchas veces su energía, igual las maestras, están con los coléricos que están peleando, que están, o con el sanguíneo que está de inquieto y a veces con también, fíjense, el menor, porque también los melancólicos a veces suelen ser un poco invisibles para ujú, para los maestros, pero, ujú, pero los melancólicos de alguna manera llaman la atención, a lo mejor porque lloran o a lo ujú. mejor se quejan, pero los flemáticos no, No, no dicen nada, pues. no dicen nada. Y si entonces no aprendieron de pequeños a decidir, Se pueden quedar ahí. ajá, Ese- y yo dije que pueden ser egoístas, claro, porque si a ellos no los tomaron en cuenta, si a ellos no los pelaban, si los papás estaban todo el tiempo con los sanguíneos, con los coléricos, con los demás hermanos, y a los, o sea, es en automático. Son los Y niños hay, olvidados, ¿no? son los niños invisibles, que no son Ajá, vistos, que pueden ser olvidados, y también las maestras sí. caen mucho en eso. Y yo les digo a las maestras, ustedes, su energía tendría que estar más enfocada su atención, en primer lugar con los flemáticos, Ujú. después melancólicos, y ya con los coléricos y con los sanguíneos, con ciertas estrategias ellos pueden estar bien, pero Es- ustedes tendrían que estar más con los flemáticos y preguntarles que elijan, pregúntenles, que ellos den sus puntos de vista, o sea, hay que estar mucho más con ellos, igual los papás. Sí, sí, sí. Yo la vez pasada te comentaba que cuando mis hijos estaban estudiando y en algún examen, que yo les hacía guías para apoyarlos y que yo, mi hija más chica, su temperamento es flemático, colérico, y ella Ujú. desde pequeña siempre solita hacía sus cosas, muy autosuficiente, muy autodidacta, y a lo mejor no era necesario que yo le hiciera una guía,
Claro. Sin embargo, yo decía, pues claro que la tengo que tomar en cuenta, igual que a sus hermanos, igual, a ver, voy a ver qué pasó, cómo respondiste, aunque yo ya sabía Que lo había que hecho. ella lo iba a hacer muy bien, pero el hecho de tomarlos en cuenta, eso es algo bien importante, o sea, ¿por qué? Porque los otros van a estar jalándonos la energía y jalándonos la atención, Ujú, pero justamente los que más necesitan son ellos, así ¿sí? es. Y la verdad, aquí sí me gustaría hacer un comentario. Ya sé que ya estamos pasándonos bastante de tiempo, ya, ya tú, ya ciérrame, ya dime bye, Sofi. Es Pero que, es que tenemos que cerrar este tema para podernos ir a uno nuevo. para poder decir, no, no, pero solamente por último quiero comentar algo que es bien importante del temperamento flemático. Por eso depende de cómo, qué tanta, que aprendan a estar motivados, ayudarles a encontrar una motivación, algo que los haga felices, que los haga vibrar, que tomen decisiones, que no posterguen, que muchas cosas que son bien importantes, pero hace algunos años recuerdo yo que hubo tristemente una matanza en una preparatoria en Estados Unidos. Sabemos que ha habido varias en diferentes momentos, pero yo tengo muy grabado una en particular porque vi que o sea, me tocó que los entrevistaran a los dos muchachos que habían perpetrado pues esos disparos y todo Ajá. eso, ¿no? Y recuerdo muy bien cuando los escuché, eran dos, eran asiáticos, no recuerdo de dónde, pero recuerdo muy bien que ellos, la manera en la que hablaban y todo lo que decían, y ellos decían, es que a nosotros nadie nos toma en cuenta, es que a nosotros nunca, las maestras siempre están con los que se portan mal y con los traviesos y con los que hacen esto y con los otros, y yo decía, sí, con los coléricos, con los sanguíneos, como siempre, yo pensaba, ¿no? Ujú, Y a nosotros nadie nos voltea a ver, y a nosotros nunca nos hacen caso, ya no, eran flemáticos. claro. El flemático tiende a reprimir la ira y ese es otro aspecto, a no contactar con la ira. Entonces la reprime, la reprime, la reprime hasta que la ira del flemático puede ser mucho más intensa y más fuerte que la del colérico, porque Claro, el colérico el la, momento. la saca en su momento, el Ujú, flemático no. Entonces puede ser una bomba que se está acumulando, acumulando, acumulando hasta que explota. claro, Entonces, por eso es bien importante escucharlos, verlos, motivarlos, estar con ellos y no porque estén tranquilos pensemos que todo está bien. claro, Debe ver ahí algo que se esté gestando en su interior y que no sea muy sano, ¿no? claro. Entonces, el mensaje sería ese, hay que estar muy atentos en este sentido, ¿no? Claro, Ujú. es que en general es muy importante que estemos atentos a todos las combinaciones que puedan tener nuestros hijos. Definitivamente, hemos crecido en tecnología, en llegar a otros lugares, en muchas cosas, pero no volvemos a lo mismo y es el aprendizaje constante que muestro yo de la pandemia. Nos regresaron a casa, miremos nuestra casa, veamos qué está sucediendo ahí, conozcamos qué es lo que está pasando ahí, crezcamos desde casa. Entonces, el mundo ahorita está completamente desbordado, flemáticamente hablando, o sea, está con una ira contenida de mucho tiempo porque no hemos podido tener esa capacidad de crecer donde debemos, que en este caso son nuestros niños que ahorita creo que están en una situación donde lo único que hacen es copy-paste de todo lo que ven en exageración, en exceso, pero Así. no hay una contención, no hay una guía, no hay hay una mirada. Estamos tan ocupados en otras cosas y yo abogaba justamente por ese tipo de charlas para los adolescentes y niños. Y hablo desde mi niña interior, que en su momento también lo sufrió, y de todos estos niños, desde mis hijos, porque parte de lo que yo deseo y deseo y que transmito, pues es cambiar la maternidad como la hemos venido conociendo. Qué bueno que había personas como tú
que pudieron tener esa interacción con sus hijos, ¿no? Pero creo que habemos más que no las tenemos, ya sea porque tenemos que trabajar, porque tenemos que estar haciendo otras cosas, porque no se nos enseñó, porque a veces nos limitamos para llegar a la información, ¿no? Cuando pues estamos haciendo estas grandiosidades y dando esta información para poder aportar un poco a todo lo que nos da la vida, ¿no? Así es. Así es, Viole. Pues sí, muchísimas gracias por permitirme compartir esto. Y lo más importante es que no se trata de etiquetar. El tema de los temperamentos no es para etiquetar a nadie, no es para encasillar a nadie, sino al contrario, es para conocernos mejor, conocer mejor a nuestros niños, a los jóvenes y a nosotros mismos y poder tener como esa sensibilidad, esos ojos más abiertos, esa mirada en el otro y poderlos apoyar. Y nunca es tarde a cualquier edad. Si esta información no llega y nuestros hijos están pequeños, qué maravilla. Si están jóvenes también. Y si ya somos adultos, pues mucho podemos hacer también por nosotros mismos, ¿verdad? Así es, así es. Pues Sí. déjanos tus redes sociales para aquellas personas que deseen contactar contigo, y dinos también un poquito, eh, pues más que nada, la terapia que das tú con los adolescentes y los niños que la gente pueda conocer, qué herramientas así rapidito pueden obtener contigo para apoyar a sus hijos. Pues mira, bueno, las redes sociales, Facebook Cecilia Vega Carrillo e Instagram Cecilia Vega. Y en cuanto a la terapia, pues trabajo mucho con los temperamentos, justamente, que ellos aprendan a conocer sus temperamentos, revisamos fortalezas y debilidades de los temperamentos, revisamos también las de sus papás, para que ellos vean o se den cuenta por qué es más fácil la comunicación con unos que con otros, los de sus hermanos, o sea, vemos todo eso, pero nos enfocamos principalmente en ellos, ¿no? Aunque sí vemos también esos aspectos. No todo es los temperamentos, pero sí en un principio trabajo mucho esta parte y ya después pues vamos utilizo diferentes herramientas con los niños, pues lógicamente pues es más juego, es más movimiento, sí, es más lúdico el Ah, trabajo con los niños y con los adolescentes y los jóvenes dependiendo, ahí sí, dependiendo de su temperamento. claro. Algunas veces, o sea, ¿por qué? Porque con los sanguíneos son más auditivos, trabajo más por medio de a veces música, escuchar ciertas frases, ciertas metáforas, reflexionar ciertas cosas. Todo depende del temperamento. Los coléricos trabajan muy rápido, terminan muy rápido. Entonces, tengo que tener preparadas más actividades con ellos, por ejemplo. Los melancólicos son muy profundos. A veces, hasta filosofamos en algunas cosas, ¿no? Entonces, todo depende De de cada, cada, de cada persona, ¿no? De cada cada niño. ser de luz. Pues que Así. Pues muchas gracias, Ceci. Ceci se encuentra en Culiacán, Sinaloa, también hace terapias online. Entonces, Sí. te las invito a que la sigan, a que sigan los episodios que ha tenido. Hemos llevado bastante charla desde que empezamos en marzo, febrero, marzo. Entonces, pues, ¿qué les puedo decir más que llenarse de conocimiento todos aquellos que estén y que van a estar? Muchas gracias, Ceci. Que tengas un excelente día para los que nos van a ver el sábado, que tengan un fabuloso fin de semana y les mandamos un beso a todos y que tengan Sí. una vida linda. Muchas gracias, saludos a todos y que tengas muy buen viaje. Gracias, Ceci, nos vemos. Chao, chao. Hasta pronto. Bye.